Ahora vamos al estado de Recife, en la costa noreste de Brasil, donde hablará nuestra invitada de ahora. Es Alessandra Nilo, cofundadora y directora ejecutiva de la ONG Gestos. Alessandra, buen día, buenos días. ¿Cuáles son los retos para la respuesta al VIH en América Latina en el contexto de la Agenda 2030? La pantalla es tuya. Bienvenida. Muchas gracias, muito obrigada, Daniel. Bom dia a todos e todas que compõem o painel. Agradeço a ONU-SIDA por essa invitação. Vou hablar agora, tentar hablar en español. Entonces, agradezco a ONU-SIDA por la invitación. Es de verdad una gran responsabilidad ser la única voz de la sociedad civil hoy acá en este painel. Entonces, voy a hablar en nombre de Gestos. Bueno, no voy a presentar y no voy a comentar los datos ya presentados por Dr. César Núñez, pero solamente decir que en ese momento de una gran emergencia de salud global, ese informe es aún más preocupante. Para nosotros acá en Latinoamérica, principalmente porque son muchas y múltiples las crisis que amenazaban nuestra respuesta al VIH antes de la COVID-19. Y esas crisis todavía han crecido y ahora tienen que ser enfrentadas. No vamos a alcanzar las metas para 2020, para 2030, de la misma manera que no alcanzamos las metas de 2020, sino tratarmos de trabajar para superar las cuestiones de desigualdad de que habla ese informe, especialmente las desigualdades que son basadas en género. Sin eso, no vamos a vencer el VIH. Lo que estoy hablando acá es de una situación extremadamente dramática. O los países de esa región rechazan las políticas de austeridad, se guían por la evidencia y por una agenda basada en derechos, o por más que se esfuercen los países de los programas nacionales de VIH-Sida, veremos muy pronto, en unos meses, que las respuestas del VIH-Sida que hemos luchado y construido durante décadas van a estar destruidas. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión emergencial. No es todavía también una casualidad que en nuestra región, que somos la región más desigual del mundo, las economías primarizadas, con industrias atrasadas y con alto déficit democrático, no es una causalidad que ahora seamos ese epicentro de la pandemia de COVID-19. Todavía, y justamente por eso, no es posible que siguiendo siendo invisibles en la respuesta de la cooperación internacional en salud y en género, que sigamos así también invisibles en las estrategias y financiamientos globales contra el VIH y el SIDA, tal como mujeres y niñas que finalmente son priorizadas en un informe global sobre VIH, especialmente las mujeres trans y de las poblaciones claves, todavía no pueden seguir invisibles en los presupuestos de VIH en América Latina. Por eso, es con esto en mi mente que les recuerdo ahora de nuestra querida activista Renate Koch, una defensora de los derechos humanos, fundadora de la CASO, que construyó una parte de la respuesta regional de VIH-Sida en nuestra región. Ella partió ayer. Entonces pienso que es por ella y por todas las mujeres afectadas por el VIH y la COVID-19 que ahora tenemos que tener un compromiso de hacer mucho más, trabajar más fuerte, de trabajar mejor. Quería hablar un poco del contexto donde estamos. El contexto es muy transparente en frente de nosotros y nosotras. Tenemos millones de personas que viven con VIH, mujeres, niñas, trabajadoras sexuales, personas que usan droga, migrantes, LGBTI, jóvenes, personas con discapacidades, privadas de libertades, nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Todas esas personas en toda nuestra región, con diferencias, pero en toda la región, están sin alimentos, sin agua, sin energía, sin trabajo, viviendo en aglomeraciones urbanas violentas o en campos violentos, zonas rurales violentas y muy poco saludables. Muchas también siguen con nuestros derechos civiles en peligro por gobiernos autoritarios. Si esa situación que les cuento todavía no es grave,
Peor son las proyecciones del post-pandemia para Latinoamérica, que apuntan un futuro aún más pesado, sin educación, sin salud, con más pobreza, con más violencia de género, con más estigma y con más discriminación. Por eso, para nosotros desde la sociedad civil, nunca necesitamos tanto de una ruta estratégica, multisectorial, integrada y, por supuesto, financiada. O sea, nunca necesitamos tanto implementar una agenda como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible nos ofrece. En esa nueva normalidad no va a haber novedad si las políticas no pueden seguir y van a seguir alimentando las desigualdades. El momento político de hacer cambios estructurales dirigidos a la justicia social es ahora. Estamos bajo el riesgo inminente de un desastre a nivel nunca antes imaginado en el mundo, que tornará la respuesta a integrar el VIH prácticamente imposible. Entonces tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que hacer diferente y tenemos que hacer de una respuesta realmente de esa vez multisectorial. ¿Cómo eso todo se prevé en los objetivos de desarrollo sostenible? Esa es la hora ahora, donde nuestros derechos, por la primera vez en la historia de América Latina, deben encajar, deben caber en los presupuestos de las inversiones públicas, no al revés, que es lo que hemos vivido hasta ahora. Para tal, lo que queremos de los gobiernos es que implementen marcos fiscales progresivos, impuestos a las transacciones financieras, mecanismos fiscales selectivos, que pongan fin a la evasión y elusión fiscal, que tomen recursos, que nos toma recursos que podrían estar siendo usados exactamente para sanar los retos que ese informe que ahora nos presenta ONUCIDA nos apunta. Sabemos dónde hay la plata, sabemos dónde está la plata, necesitamos de la cooperación y aumentar la inversión doméstica. Hoy, las personas que viven con VIH, mujeres y niñas y poblaciones clave necesitan, hoy, estoy hablando de hoy, mientras nosotros conversamos acá, necesitan con urgencia de ingresos básicos de salud, incluido también acceso a la salud mental y protección social. Porque hoy en todos los países son nuestras organizaciones y comunidades que trabajan, no solamente los gobiernos, principalmente nosotros en las comunidades, que trabajan bajo el límite. Estamos luchando contra el VIH y la COVID al mismo tiempo, mismo sin tener recursos financieros y de personal adecuado. Obviamente lo vamos a seguir haciendo, pero es urgente que las organizaciones multilaterales y los gobiernos respeten y financien las respuestas dirigidas por la comunidad, principalmente por las mujeres de las comunidades, por las poblaciones claves. Es urgente que las personas afectadas estén en el centro de las decisiones de la política pública, inclusive en el centro de las decisiones económicas. Ese es un momento que necesitamos urgentemente poner fin a toda la retórica vacía que no es seguida de acción concreta. Saber lo que hacer y no hacerlo ahora tornará mucho más difícil perdonar las muertes provenientes del futuro, las muertes que son prevenibles, que van a estar marcando los informes globales del futuro. También pienso que es imposible que los gobiernos sigan a pedir resiliencia sin dar a la población los medios para ser resilientes. Eso me parece más como un insulto que no podemos seguir aceptando. Y para concluir, frente a toda esa problemática que enfrentamos, quiero también dar gracias a ONUCIDA y a su equipo por detrás de ese informe y las personas que hicieron realidad y los avances que también se fueron informados acá, principalmente cambiando la realidad de las mujeres y niñas. Ese tipo de plática de ONUCIDA nos muestra la necesidad de tener organizaciones multilaterales mucho más fuertes, capaces de nos orientar para políticas basadas en evidencia. Por eso que nosotros congratulamos a ONUCIDA por el lanzamiento de los informes. Queremos focar mucho más ahora en cómo salir de esos retos de una manera articulada e integral, sin olvidar que estamos en una situación como nunca antes ninguno de nosotros y nosotras vivimos. Nadie acá
en panel o fuera de panel ha pasado porque estamos pasando ahora. Por eso necesitamos y esperamos que UNOCIDA, bajo un liderazgo feminista y antirracista, fortalezca aún más nuestras respuestas comunitarias en Latinoamérica y junto con los gobiernos progresistas impulsen las políticas públicas que funcionan y que sabemos cuáles son, ¿ok? Las políticas públicas que funcionan son aquellas basadas en evidencias, con presupuesto, y como ese informe muestra, que tiene que estar aliado con principios alineados en la Agenda 2030 y con los principios democráticos del Estado de Derecho, que más que nunca son los principios que para contestar al VIH-Sida de una manera integral deben prevalecer en nuestra región. Esos son los puntos que quería traer para nuestra discusión y reflexión de hoy. Muchas gracias.